Hola, mi nombre es Nereida Pérez. Voy a abarcar el tema de la actividad financiera del Estado, el derecho financiero, el derecho tributario y cerraré con lo que es el tributo, para cumplir con el primer examen que tenía pautado en febrero y que por razones personales perdí. Siendo alumna foránea, entonces tengo la posibilidad de hacer la recuperación. Tenemos así que cuando hablamos de la actividad financiera del Estado venezolano nos estamos refiriendo básicamente a todas aquellas actividades que lleva a cabo el Estado con el fin de obtener ingresos que le permitan en un momento determinado cumplir con todos los gastos que debe el Estado venezolano asumir para cumplir con lo que son las ciertas necesidades de su población, como son servicios públicos, salud, la educación, defensa del Estado, la seguridad, entre otras. Tenemos así que es importante antes de avanzar hacer una distinción entre lo que es la actividad financiera del sector público y el sector privado. Tenemos así que cuando hablamos del sector público nos estamos refiriendo a la determinación de esas necesidades públicas. En el caso del sector privado nos referimos a lo que son las inversiones que lleva a cabo para obtener esos ingresos. Dentro de la actividad financiera, dentro del sector público tenemos gastos públicos como causa del ingreso público. En el caso del sector privado es mediante el financiamiento. Como último, el ingreso público en sí y dentro del sector privado la distribución de esos dividendos. Existen entonces las fases de las actividades financieras del Estado venezolano. En primer lugar tenemos lo que se refiere a los gastos públicos, que van a ser todas aquellas partidas donde se van a englobar la serie de gastos relativos a educación, seguridad, como les decía anteriormente, servicios públicos, etcétera, y los ingresos públicos, que van a ser todas aquellas actividades que van a permitir al Estado obtener esos ingresos para que con ellos pueda lo que es cumplir o pagar esos gastos públicos. Las actividades financieras en el Estado venezolano, dentro de lo que es el punto de vista político, tenemos que el gobierno hace énfasis, porque es su responsabilidad, realizar todas esas actividades que le permitan obtener tanto los ingresos como los egresos. Desde el punto de vista social, bueno, en todo caso, el Estado va a satisfacer todas esas necesidades de su colectividad. Desde el punto de vista económico, tendrá el Estado que desarrollar esa serie de actividades que le permitan en un momento determinado tener ingresos para poder lograr hacer las erogaciones y cumplir con los compromisos, ¿verdad? Dentro del orden jurídico tenemos que el Estado venezolano va a desarrollar toda esa serie de leyes o conjunto normativo que van a regular las actividades financieras del Estado. Y dentro del punto de vista administrativo, tenemos así que mediante la organización administrativa le va a permitir al Estado hacer o tener un control de cuáles son esa serie de ingresos y cómo se van a llevar a cabo para que sean efectivamente rentables y seguros. Y básicamente mediante esta obtención de ingresos va a poder entonces desarrollar todas las políticas de erogaciones o egresos. Esto va a ser mediante lo que es la organización administrativa. Lógicamente que para llevar esa organización administrativa va a necesitar de una serie de medios, como son lo que es el presupuesto público. El presupuesto público se va en todo caso a relacionar allí todas las series de ingresos y egresos que tiene pautado en un momento en un lapso determinado obtener. Este se va a caracterizar porque va a desarrollar toda la serie de gastos y que el cual va a tener la característica de universalidad, porque va a estar enfocado a todo lo que es la sociedad venezolana. Va a tener publicidad porque va a ser un hecho público. Se caracteriza por la anualidad porque se desarrolla o se elabora para un año, para el ejercicio de un año. Va a caracterizarse por tener sinceridad, debido a que, digamos, debe hacerse de forma clara, donde la ciudadanía esté al tanto de él. Va a existir la unidad porque se van a desarrollar allí o se van a colocar todo lo que son los ingresos y egresos que va a tener el Estado dentro de lo que es un lapso, un ejercicio determinado.
va a existir la programación presupuestaria porque el presupuesto como tal pues le va a permitir al Estado tener una base de datos y desarrollar allí toda la serie de gastos de forma detallada, así como los ingresos que tiene pautado obtener mediante la realización de esas actividades financieras. Tocando yo lo que es el tema del derecho financiero, este va muy arraigado a lo que es la actividad financiera, porque el derecho financiero es el conjunto de normas jurídicas que van a regular esa actividad financiera del Estado. Mediante lo que es las normas que deben cumplir todos los órganos del Estado mediante, digamos, la serie de departamentos, ministerios, etcétera, que tiene, de modo que será entonces el derecho financiero el que va a regular todo ese conjunto de actividades financieras del Estado. Él se caracteriza básicamente porque es una rama del derecho público, pero además es un derecho absolutamente normal. Dentro del derecho financiero tenemos que sus fuentes son la Constitución, la ley, decretos ley, reglamentos y tratados internacionales. Estas van a ser las mismas fuentes de lo que es el derecho tributario. Me le adelanto porque en la siguiente lámina no se ve muy bien, sin embargo es importante resaltar que dentro de lo que es el derecho financiero existe una relación con otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho constitucional, el derecho administrativo, tenemos el derecho procesal, el derecho penal y el derecho tributario. El derecho financiero tiene una autonomía como tal. Ya en el siguiente tema les estaré hablando sobre lo que es el tributo. El tributo básicamente se define como aquella erogación u obligación que tenemos los ciudadanos de contribuir con los gastos del Estado. Eso incluso tiene carácter constitucional porque así lo establece nuestra Constitución, que todos los ciudadanos tenemos la obligación de contribuir con los gastos del Estado. De modo que pueda ejercer o llevar a cabo esas actividades financieras actividades financieras de las cuales le hablaba anteriormente. El tributo se va a caracterizar básicamente porque digamos que es una obligación del Estado, de cada uno de sus ciudadanos, como les indicaba, digamos que va a ser parte de lo que es el ingreso público, no va a tener o no debe tener un carácter confiscatorio, así lo establece también nuestra Constitución. Digamos, va a ser unilateral porque va a ser coercivo, es el Estado quien lo impone y quien nos va a decir cuánto impuesto vamos a pagar, cuál es la alícuota y dónde se va a pagar. El tributo se va a clasificar en tasas, en contribuciones especiales e impuestos. Esta va a ser la manera como el Estado venezolano, mediante el tributo, va a obtener esa serie de ingresos que le van a permitir desarrollar las actividades y a su vez las actividades de ingresos, digamos, para así poder hacer las erogaciones. Como les indicaba, la clasificación del tributo va a estar dado por los impuestos, como por ejemplo impuestos al valor agregado IVA, el impuesto sobre la renta, que básicamente se paga en función de los ingresos que tenemos los ciudadanos, personas naturales o las empresas, personas jurídicas, mediante las contribuciones que deben los ciudadanos también o las empresas aportar, bien sea al Estado como tal o al municipio o a los estados como por ejemplo Estado Miranda, Lara, etcétera, y las tasas que son aquellas donde en todo caso es el municipio el que realiza este tipo de solicitudes. Cuando uno va a la alcaldía a pagar por ejemplo un derecho de frente, entonces te solicitan pagar unas tasas, etcétera. Y también se lleva a cabo a nivel del Estado como tal, cuando vamos al registro y tenemos que pagar unas tasas para poder hacer la, digamos, legalización de un documento, etcétera. Las licencias, como por ejemplo el pago de patentes, toda esta serie de tributos lo que van a hacer son el medio por el cual el Estado hace valer, digamos, el derecho de cobrarle, o en todo caso, hacer que los ciudadanos contribuyan de una manera
directa con lo que son los gastos de educación, los gastos para la seguridad del país, los gastos de salud, etcétera. Tenemos así que dentro de las fuentes del derecho tributario tenemos en primer lugar todas esas actividades constitucionales, o sea, todas, digamos, las disposiciones que establece nuestra Constitución, los tratados, las leyes, y las fuentes van a ser básicamente todas aquellas que van a permitir que se desarrollen nuevas leyes o en todo caso se hagan reformas en las leyes, como por ejemplo en la ley de impuestos sobre la renta, que cada cierto tiempo nos las están modificando, el Código Orgánico Tributario, la ley del IVA, etcétera. Entonces las fuentes van a ser todas aquellas que van a permitir en todo caso tener una base para que se desarrollen esas. Agradezco mucho su atención, gracias.